Los sismos y terremotos son los desastres naturales más impredecibles e inevitables que despierta nuestra naturaleza. La atención inmediata a los afectados después de un sismo es fundamental para minimizar el número de víctimas y garantizar la seguridad de la población. La prevención también es crucial para reducir el impacto de los temblores. La identificación, el monitoreo de las zonas de riesgo sísmico y la implementación de medidas de seguridad, además de controlar el nerviosismo que causa este fenómeno, hace parte del plan que debemos incorporar dentro o fuera de nuestros entornos cotidianos. Afrontar los temblores, los movimientos de tierra, los sismos, los terremotos, es un asunto del cual debemos estar preparados siempre. Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en una nueva edición de Bien Dateado. Para nosotros es un gusto regresar después de una Semana Santa en donde muchos estuvimos en reflexión, en recogimiento. Cami, bienvenida, qué gusto. Hola, muy buenas tardes, Carlos Televidentes, feliz de compartir con ustedes una tarde más de la mejor información de servicio, así como dices tú, después de una semana de reflexión y descanso. Aquí estamos para llevarles 60 minutos de la mejor información de servicio en sus tardes. Desde ya los invitamos para que se conecten con nosotros. 60 minutos, Camila, de esos temas que tanto nos interesa a todos los colombianos, y hoy en particular estaremos hablando de uno muy importante. Y estos son nuestros titulares. 25 de enero de 1999, una fecha inolvidable especialmente para los pobladores del Triángulo del Café. Relatamos el caso de una mujer que se levantó de cero y enfrentó sus miedos luego del fatídico terremoto de Armenia de aquel entonces. La tierra se mueve, nuestro país se encuentra en una posición geográfica donde se produce una actividad sísmica activa. Pero ¿cómo se miden estos sismos? ¿Cómo se originan los sismos? ¿Por qué se mueve la tierra con mayor frecuencia y magnitud? Pues hablamos con especialistas en la materia. Y también cómo saber actuar ante esta situación, reaccionar ante un sismo. Es una tarea compleja y debe llamarnos la atención. ¿Ustedes qué tan preparados están para atender un temblor o un terremoto? Les tenemos las pautas claves para afrontarlo. Y después del sismo, ¿cómo actuar correctamente ante situaciones de emergencia suscitadas por un movimiento telúrico? Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante y después de un sismo y sus posibles réplicas. Actuar previamente, estar preparado o preparada es fundamental para sortear un temblor o un terremoto. Por eso en el servicio traemos una serie de recomendaciones para que puedan alistarse de la mejor manera ante este tipo de eventos. Comenzamos. Ustedes tienen la palabra a partir de ese momento, los vamos a estar escuchando, hacemos el puente entre sus dudas, preguntas y los especialistas que ya se encuentran en los estudios de RTVC para responderlas en vivo. El 312-487-043 está disponible para que desde ya nos envíe sus dudas, preguntas por medio de audios, de notas de voz. También nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV. Aquí los leemos y desde ya puede coger su teléfono móvil, su teléfono fijo en casa y marcarnos a esta línea nacional, el 601-220-0707. 601-220-0707. Si tiene dudas, preguntas sobre nuestro tema del día, las atendemos y resolvemos en tiempo real. El instinto maternal llevó a Sandra Jimena Morales el 25 de enero de 1999 a salvar a sus hijos y otros miembros de su familia, incluso a protegerlos de la lluvia. Luego del terremoto ocurrido en Armenia en ese entonces, Manuel Vega, periodista de Bien Dateado, habló con ella y recordó cómo fue que se pusieron a prueba sus nervios y sus temores luego de este fatídico sismo. Era la 1:19 del 25 de enero de 1999 cuando un terremoto de 6.2 grados sacudió a la ciudad de Armenia y al eje cafetero, dejando cerca de 1.200 muertos, cientos de desaparecidos y unos 8.600 heridos. Ese día, la familia de Sandra Jimena Morales se salvó milagrosamente para contar la historia.
Estábamos todos, acabábamos de almorzar en mi casa, estaba con mi mamá, con mi abuelita, con mi papá, con mis hijos y acababa de llegar mi esposo en ese momento para almorzar. Ya nosotros habíamos almorzado, tenía a mi mamá recién operada, tenía 3 días de operada y a mi hijo enfermo. Cuando empieza el sismo, la reacción de mi esposo fue abrir la puerta y salir corriendo, que gracias a eso pues pudimos salir del apartamento. Yo lo que hago es salir corriendo hacia la habitación, cojo al niño, llego hasta el corredor y las placas se abren y empieza a caer agua. Entonces yo, ¿qué hago? Pues como mi hijo estaba en ese momento con una bronquitis, yo me mando a la niña solita que salga y que se vaya por el lado de la pared, baje al edificio y yo me devuelvo por una cobija para arropar al niño para poder salir. En el momento en que cojo la cobija y voy a salir, ya no pude salir porque ya los escombros estaban tapando la puerta, entonces no pude salir, me tocó esperar. Subimos todos corriendo y sacamos las cosas de los niños, lo que pudimos rescatar y nos trasladamos hacia la casa de mi mamá donde no había sucedido nada. Nos vinimos a buscar al resto de la familia. Cuando empezamos a bajar hacia el centro, empezamos a ver todo en el suelo, casas caídas. Empieza uno como a asombrarse, como a ver en qué momento pasó todo esto. Eso fue en cuestión de segundos que la ciudad se acabó. Nos trasladamos pues a buscar a otras partes y nos damos cuenta que todo está, ya uno como que va perdiendo la esperanza de encontrar a los familiares con vida porque usted va viendo todo en el suelo, entonces usted dice, se acabó todo. Fueron momentos de desolación, nos tocó la réplica que fue aún más duro, entonces la zozobra, esto no va a parar, nos vamos a morir todos, ¿qué va a pasar? Esa noche fue una noche muy tenebrosa para nosotros porque estuvimos con linternas, eso parecía desierto, todo el mundo con linternitas, con baldes, tratando de sacar escombros para poder buscar, gritando a ver si encontraba gente todavía con vida. No había teléfonos, no había nada, no había energía, no había nada. Hoy Sandra nos explica cómo pudo reaccionar para salvar su familia. Mi actitud frente a mis hijos fue de protección, fue coger, en el momento del temblor, fue coger y protegerlos, rescatarlos, tenerlos junto a mí, o sea, la protección de que conmigo de pronto no les pasaba nada, aunque no sabía qué iba a suceder. Todo el mundo queda como en shock, como que no, uno realmente reacciona es por inercia, no sé, o sea, es un momento en que uno no entiende ni qué es lo que está pasando. El terremoto pues nos deja sin casa, el almacén se nos quemó, quedamos sin fuentes de ingresos, quedamos en la calle prácticamente porque nosotros perdimos todo. Se siente uno como tristeza, como qué pasó, se nos acabó la vida, se acabó todo, la parte material, pero nos da también una lección de esperanza y de fortaleza de ver que todo, la salud de mi hijo salió sano, salió todo bien. A pesar de que perdimos las cosas materiales, estamos vivos, estamos bien, estamos sanos para poder seguir luchando, para volver a empezar de nuevo. El impacto más fuerte, ver cómo las personas que uno quería ya no estaban. 2:09 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, hoy en este Bien Dateado, hablando sobre cómo podemos prevenir los sismos, los terremotos. Y es que justamente Colombia es uno de los pocos países del planeta que se encuentra entre 3 placas tectónicas. Esto lo hace un país susceptible a los terremotos. Vámonos a las cifras, porque según el registro histórico de sismicidad del Sistema Geológico Colombiano, en el país se han registrado 4 terremotos con una magnitud superior a los 7,0 grados, causando daños como el colapso de edificaciones, inundaciones, incluso avalanchas. El epicentro de estos movimientos fueron Cúcuta, Huila, Antioquia y la costa pacífica. Estos sismos sucedieron en Colombia en 1906, en 1958, también se presentaron en 1979 y 2016 respectivamente. Históricamente, el terremoto de Armenia, ocurrido en 1999, es considerado como el sismo más mortífero y destructivo registrado en Colombia.
las cifras de víctimas mortales de este terremoto alcanzó las 2.000 personas. Asimismo, los que sucedieron en los años de 1906, 1958 y 1979 alcanzaron magnitudes de 8,8, 8,1 y 8,4 grados respectivamente. El terremoto más reciente ocurrido en Colombia tuvo lugar en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Esto se presentó el 24 de noviembre de 2018. Pero el que más sentimos acá en nuestro país fue el 10 de marzo, que tuvo epicentro en el departamento de Santander. Según el Servicio Geológico Colombiano, la frecuencia sísmica en el país es de alrededor de 7 sismos al año, con una magnitud de 5,0 a 5,9 grados, uno cada 5 años, entre 7,0 y 7,9 grados, y uno de magnitud mayor a 8,0 grados cada 30 años. Pues justamente la ubicación geográfica de nuestro país hace que se produzcan alrededor de 2.000 temblores al mes. Hablando de terremotos, estos son considerados como fenómenos naturales potencialmente destructivos. Pero ¿qué diferencia existe entre un terremoto y un simple sismo? ¿Por qué ocurren? ¿Se pueden predecir? ¿Qué tan preparados estamos en el país para afrontar un evento natural de esta magnitud? Atentos a nuestro contexto, porque la Tierra se mueve. Los sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre, causando fallas en la superficie, derrumbes e incluso tsunamis. Un terremoto o un temblor es el efecto natural de un proceso continuo del planeta Tierra en donde se está reacomodando. Como sabemos, desde hace milenios están acomodándose las placas tectónicas. Hay una permanente actividad de la Tierra de desplazamiento de las masas y eso produce obviamente entonces en algunos momentos fracturas. Los sismos tienen diferentes fuentes, todas relacionadas con la dinámica planetaria, con la dinámica de la Tierra. Hay diferentes fuentes, una de ellas obedece al proceso de confrontación de las placas tectónicas, en particular al sistema de subinducción, es decir, el continente, en este caso, para nosotros aquí en Colombia, se deben en particular a la dinámica que hay de subducción entre la placa de Nazca y la placa suramericana, que se confrontan y en esa confrontación de placas pues hay periódicamente procesos de liberación de energía. Los terremotos, digamos, tienen siempre un epicentro, una zona que puede ser localizable y tienen diferentes niveles de profundidad. Digamos, la forma como sentimos los terremotos está también muy relacionada con la distancia que estamos al hipocentro y en particular a la profundidad que tiene esa fuente sismogénica. Hay diferentes formas de medir la magnitud e intensidad de los sismos. Hay una forma de medir lo que es la energía liberada en punto, ¿no? Esas son las escalas, por ejemplo, de Richter, que hemos escuchado mencionar con alguna frecuencia, y hay otras escalas que lo que miden es la forma como se vive o cómo las personas perciben el evento sísmico, ¿no? Esa es la escala, por ejemplo, de Mercalli modificada, que es una escala que permite registrar más o menos de 1 a 12. Aunque actualmente existen varias técnicas como la tomografía sismológica o sísmica, aún no se puede predecir cuándo va a suceder un terremoto. Estos los motivos. Primero, si pensamos en una predicción, tenemos que lograr al menos obtener 3 datos muy precisos. El primero es ser capaces de predecir la magnitud. En nuestro país y en el mundo ocurren miles de terremotos pequeños todo el tiempo. Lo segundo es que deberíamos ser capaces de establecer la localización, esa zona o ese lugar geográfico en particular, relativamente pequeño, en donde puede ocurrir dicho terremoto.
esperemos que en un futuro próximo la ciencia nos permita tener mayor nivel de aproximación. En los últimos 10 años hay algunos modelamientos que han permitido, digamos, algunos niveles de acierto, pero en realidad todavía incipientes. Lo que hay hoy día es algunos sistemas que permiten alertar muy prontamente a la gente de que hay un sismo en desarrollo. Se dice que los animales los presienten antes que nosotros, creemos que es más bien una habilidad auditiva, los captan, las ondas las captan los animales con mucho más intensidad que nosotros porque son más finos en sus sentidos. Expertos mencionan que Colombia está ubicada en el Cinturón del Fuego del Pacífico, la región más activa sísmicamente del planeta. Aún así, hay regiones que no están totalmente preparadas para afrontar un terremoto de alta magnitud. Aunque hay un nivel importante de construcciones sismorresistentes en Colombia, a partir de la norma de 1984 de la norma colombiana de construcciones sismorresistentes. Hoy por hoy en Colombia hay muchas construcciones, sobre todo de carácter informal, que son tremendamente vulnerables a un sismo. Hablan los expertos. En contexto. 2:16 de la tarde, los estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal Institucional. Hoy en este bien dateado de lunes, hablando sobre cómo podemos prevenir los sismos, los temblores, los terremotos en nuestro país. Y es que precisamente usted desde ya puede interactuar con nuestro espacio, lo puede hacer en nuestros diferentes canales que están habilitados para que tengamos una conversación, para que podamos interactuar en tiempo real con los especialistas quienes nos estarán acompañando en unos segundos para resolver cada uno de sus interrogantes. Mire, el 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp, donde desde ya estamos escuchando su participación. Además, puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Canal Institucional. Recuerde que aquí los leemos y las leemos. Y además puede coger su teléfono y marcarnos en directo a nuestra línea nacional. Si nos está viendo en cualquier región de Colombia, lo puede hacer al 601-220-0707. Y es que de los movimientos telúricos más recientes que vivió el interior del país, especialmente destacados, ocurrió el pasado 10 de marzo, hacia eso de las 4:20 de la madrugada, cuando muchos colombianos descansábamos en ese momento. También el mundo se conmocionó con el fuerte temblor registrado al sur de Turquía y que también golpeó a la frontera con Siria. A decir verdad, no sabemos en qué momento se producirá un nuevo temblor. No sabemos si se puede producir en este momento, si se puede producir mañana, es difícil de predecirlo, pero sí sabemos que existe una actividad sísmica importante en el país y de ahí la importancia de estar preparados para afrontarlo sobre todo. Por eso es que hoy en Bien Dateado estamos hablando de sismos, de temblores, de terremotos y hemos invitado justamente a nuestro Bien Dateado al doctor Julio Fierro Morales. Él es el director general del Servicio Geológico Colombiano y él va a estar acá ayudándonos a entender un poco el contexto sobre estos fenómenos naturales que se presentan en todo el globo terráqueo. Pues director, gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado, gracias por acompañarnos en directo. Muchas gracias por la invitación y muy bien que estemos bien dateados. Los datos son importantes para la toma de decisiones. Sin duda alguna, y es lo más importante por estas épocas. Por eso, director, permítame, le hago la primera pregunta y es ¿cuál es el grado de sismicidad que presenta nuestro país y qué zonas de Colombia son más propensas a este fenómeno? Colombia es un país muy complejo desde el punto de vista geológico y eso hace que tengamos también una paleta muy grande de sismicidades en el país. Si pensamos en Puerto Inírida, en Mitú, es decir, en el extremo oriental del país, la sismicidad es baja. Pero si nos vamos hacia la costa pacífica, particularmente el sur, la zona de Tumaco, allí tenemos 2 precedentes de sismos con magnitudes de más de 8. Incluso 1906 tuvo sismo de magnitud estimada en 8,8, que durante mucho tiempo fue uno de los sismos más grandes que se ha medido en el planeta. En la actualidad, los sismos son más fuertes y frecuentes que los producidos quizás por allá hace 3, 6 o 10 décadas atrás. ¿Cómo se podría explicar esto, director?
No, la sismicidad es una sismicidad, digamos, que tiene ciertas recurrencias, no es fácil establecer cuándo vuelve a temblar en un lugar donde ya tembló, sabemos que puede ocurrir, que existe ese antecedente que nos permite también pronosticar, pero lo que ha habido en el país es un cambio en la instrumentación. Ahora tenemos una gran cantidad de sensores que miden esa sismicidad. Desde 1993 comenzamos la instalación, que fue creciendo. 2008 hubo un crecimiento muy rápido de esos aparatos con los que medimos. Entonces, cada vez medimos sismos menos fuertes, con menor magnitud, porque los detectores lo pueden hacer. Y además tenemos más sismos en los lugares clave en el país, que son pues, la zona andina y los valles interandinos y la costa pacífica. Entonces es que ahora medimos más y con mayor precisión. Entiendo. Mire, director, que hoy vemos con preocupación la sismicidad que se está produciendo, por ejemplo, en cráteres como el volcán del Nevado del Ruiz, debido al aumento de su actividad, o incluso en el Cerro de Machín, en el departamento de Tolima. La actividad sísmica de los volcanes es diferente a sismos como el pasado 10 de marzo que vivimos en Colombia. Sí, esa es una pregunta muy importante, porque los sismos tienen 3 causas principales. Una causa son las fallas geológicas y nuestro país está completamente atravesado por fallas geológicas en la zona andina. Esos sismos los llamamos sismos tectónicos, pero en una zona de actividad volcánica hay roca fundida, magma, alta temperatura, gases, y ellos pujan, tienden a salir por un cráter. En esa puja hay presión de gases y esa presión de gases hace que también se generen sismos. Y el tercer tipo de sismos son los sismos producidos por actividades humanas, que tenemos en el país un nido sísmico en la zona de Puerto Gaitán. Sin embargo, también es pertinente aclarar que nuestros volcanes, el Ruiz entre ellos, también está controlado por fallas geológicas. Entonces allí hay unos sismos que son una mezcla de los tectónicos, fallas geológicas, pero esas fallas, esas fracturas permiten el ascenso de magma, así que nosotros estamos midiendo en el Ruiz unos sismos muy relacionados con la presión de los gases en el magma, pero también otros sismos relacionados con el emplazamiento de magma a lo largo de la falla geológica de Palestina. A propósito, ya que usted menciona el Ruiz, ¿cómo está la actividad sísmica en este momento en ese lugar? ¿Ha disminuido? ¿Continúa igual? ¿Cuál es el llamado de alerta que usted le hace a los ciudadanos que están justamente en las periferias y cerca a este lugar? Nosotros comenzamos a tener el 24 de marzo un aumento, y ese aumento fue progresivo y luego también tuvo un salto muy grande 28-29 de marzo. Allí es cuando ya se cambia de nivel de actividad. En los últimos 3 días hemos tenido una baja de actividad, pero esa actividad hoy, en estos últimos 3 días, es mucho mayor a la precedente, a la anterior al 24 de marzo. Por lo tanto, nosotros todavía no tenemos el suficiente tiempo para evaluar un posible cambio hacia la baja en el nivel de actividad. Así que continuamos en alerta naranja. Es el director general del Servicio Geológico, Julio Fierro, acompañándonos en este bien dateado. Director, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por generar la pedagogía a esta hora con todos los colombianos en este bien dateado. Muchas gracias por la invitación y confiemos por favor en las fuentes oficiales. Es lo más importante, confiar en las fuentes oficiales. En minutos usted va a tener la voz en este programa, va a poder participar con nosotros en directo a través de todas nuestras plataformas digitales y los canales de comunicación, porque somos también el canal oficial para entender y saber cómo se manifiestan este tipo de fenómenos y fallas naturales, Cami. Lo interesante la información también que nos brindó el doctor Julio en cuanto a las políticas públicas, también en cuanto a la prevención de los sismos y los terremotos. Y es que los sismos pueden sorprendernos en cualquier momento. Estar preparados será la clave que determinará el impacto de sus estragos. Aquí preparamos unas recomendaciones que le ayudarán a reaccionar cuando estos sucedan. La preparación de las familias antes de que un terremoto ocurra y el saber cómo actuar durante y después de este puede hacer una gran diferencia para salvar la vida. El sismo es una liberación súbita de energía. Al ser algo súbito, es algo a lo que tenemos que estamos expuestos en cualquier momento y que tenemos que entender y saber y comprender que Colombia es un maravilloso país y que ese maravilloso país es producto precisamente de toda una evolución geológica compleja
y que debido a esa evolución geológica pues tenemos fallas geológicas, placas tectónicas que hacen que, digamos que hacen que se presenten este tipo de sismicidad en unas zonas más que en otras, pero que tenemos que estar atentos en cualquier momento. Ante la situación de sismos es importante tener en cuenta varias acciones, algunas enmarcadas en el antes, que sería como el prepararse para el evento, otras que se ejecutan durante el sismo, que son las de actúe, y por último unas que se ejecutan después, que sería el recupérese. En las de preparación, digamos, es importante que cada familia elabore su plan familiar de emergencia. Es importante entender que no todas las viviendas ni todas las condiciones son las mismas. Es muy diferente un plan familiar para una familia de 3 personas que para una familia mucho más numerosa. Se recomienda incluir un pito, incluir alimentos, incluir los documentos de identificación de las personas, punto de encuentro, las rutas de evacuación. Como los sismos no podemos prever en qué momento se pueden ocurrir. Este puede ocurrir en el día, en la noche, en un día hábil o un fin de semana. Saber entonces que si los niños están en el colegio, cuál puede ser el punto de encuentro. Si están todos en la casa, pues las acciones van a ser diferentes. Entonces digamos que planificar todo esto con anticipación y ser conscientes de que el riesgo existe es una parte bien importante. ¿Cuáles son esos puntos como claves en caso de un sismo que de pronto nos puedan proteger dentro de un apartamento o de una casa? Identificar y saber dónde están los puntos seguros. Si estoy en un edificio y tengamos que evitar tomar un ascensor, si estoy en una casa y no puedo evacuar, de mirar sobre las, digamos que en las columnas podría ser un lugar. Es importante que en la casa o en el sitio donde uno trabaja identifique cuáles son los sitios que pueden ser más seguros para ubicarse en ellos de manera inmediata, o sea, evitar escaleras, evitar balcones, evitar, por ejemplo, vidrieras o vidrios o espejos, o lugares donde hayan elementos que puedan movilizarse o desplazarse o caer y lastimar a las personas. Ubicar un punto seguro puede ayudarnos a resguardarnos y a preservar nuestra vida. Estos son algunos puntos más importantes que debemos identificar antes de un sismo. Tener el juicio de poder, si es un simulacro, obviamente pues es algo que está avisado, ¿cierto? Que está programado, pero así sea algo programado, tomárnoslo tan en serio como si estuviésemos en un caso real, porque tal vez en un momento dado que la naturaleza nos demanda una respuesta ante un evento sísmico, como les he dicho, podría marcar una diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué recomendaciones podemos dar a la hora de prepararse y al momento de estar en un temblor o un terremoto? Ser consciente de esa realidad nos obliga a, por ejemplo, construir con la norma de sismorresistencia adecuada, a preparar unos planes para la evacuación, para el manejo de estas situaciones, a organizarme con mi familia en las acciones que voy a seguir de manera dentro de mi plan familiar, ¿cierto? En el caso de que ocurra un sismo, en mi edificio, ¿cierto? Entonces, digamos que este es un tema muy cultural que es importante ir incorporando dentro de las actuaciones individuales, familiares y comunitarias para poder tener unas consecuencias menos adversas cuando estos eventos se materializan. Y es que justamente el nerviosismo, el temor, la sensación que incluso implica sortear en el acto un sismo y mantenernos a salvo, es de las situaciones que muchas veces puede dejarnos estáticos, incluso en estado de shock. Evitar cualquier tipo de hecho que pueda herirnos, hacer un sumario del impacto provocado por este fenómeno natural, involucrarnos de manera preliminar en la atención a las víctimas, puede incluso marcar la diferencia en este tipo de situaciones. Por eso en este Bien Dateado les presentamos una guía que puede aplicar durante y después de un sismo. Expertos explican cómo estar preparados para un sismo o una emergencia y qué debemos tener en cuenta a la hora de ayudar a nuestros familiares e incluso a nuestra comunidad. La persona que tiene menos vulnerabilidad se debe formar como respondiente. Está muy claro en las estadísticas que un porcentaje muy alto en un caso de sismo, cuando colapsan estructuras, las primeros respondientes son la comunidad.
la comunidad finalmente quien logra rescatar la mayoría de las personas. Las personas que no son rescatadas porque quedan atrapadas en los escombros que requieren algún tipo de fuerza superior para poder ser liberadas. Porque por más grande que sea, y todo lo vimos ahorita recientemente con Siria y con Turquía, por más grande que sean las naciones y más fortalecidas, ante una situación tan masiva, siempre los grupos de respuesta vamos a ser insuficientes. Entonces es muy importante que la comunidad adopte esos roles bajo unos lineamientos estándar definidos que tienen que ser trabajados por personal de respuesta experto en un aspecto que se llama el preparativo o los preparativos. Como en todo proceso de crisis, siempre nos vamos a responder con el inconsciente. Por eso hay que desde antes prepararnos, protegernos, ¿sí? Entonces por eso son los simulacros, las simulaciones, los planes familiares de emergencia, los planes comunitarios. Eso hace que además físicamente, psicológicamente nos preparemos para una emergencia, en que sepamos qué vamos a hacer, nuestros familiares, que tengamos un punto de encuentro a dónde vamos a llegar. Eso nos da una estabilidad para estar un poco más tranquilos y que no haya una incertidumbre frente a todo. Entonces lo primero es en el antes podernos preparar. En el durante es súper importante respirar. Aunque dicen, no, pero ¿cómo así? Yo tengo que, sí, pero empiezas a respirar mal, a hiperventilar. Eso hace que no te llegue suficiente oxígeno al cerebro y tomes malas decisiones. Cuéntenos qué tipo de riesgos existen durante la evacuación. Vamos a estar expuestos a diferentes escenarios de riesgo dependiendo la amenaza, en este caso sismo. El sismo me va a generar escenarios de riesgo de atrapamiento, de colapso de una estructura, de fuga de gas, de zonas que estén electrificadas porque haya caído de pronto un poste energizado, o el mismo movimiento al colapsar la estructura, pues estas redes eléctricas siguen energizadas y te puedes electrocutar. Las estampidas es el riesgo más grande que uno pueda tener, y sobre todo los apiñamientos. Los apiñamientos son unos fenómenos que ocurren por nuestra anatomía. Cuando salimos muchos por una sola puerta, nos comportamos como si fuéramos piñones. Entonces nos engranamos y no dejamos salir, nos obstaculizamos toda la ruta. La otra adversidad es devolverse, que ocurre mucho. Ay, se me quedó la billetera. O devolverse por una persona o por un compañero cuando es un flujo grande que viene en contravía. Bueno, yo soy el que voy a ir en contravía, porque entonces eso es donde ocurre que me desestabilizan, me tumban, y las personas no realmente miden por la tensión, por el estrés, por la misma velocidad de la evacuación. Entonces podemos hacerle daño a alguien. Nosotros hemos llegado a sitios donde estamos evacuando una comunidad que son 50 familias. Ya ellos saben que dicen, ay, doña Lolita, ella no se puede mover, ella está en la cama, ella está solita, toca romper la puerta y sacarla. Nosotros nunca lo hubiéramos sabido. La misma organización comunitaria del día a día lo sabe. Por eso en el antes es importante diseñar e implementar los planes comunitarios de gestión de riesgo, que es esa identificación de peligros, de capacidades, ¿sí? Y en el momento de la emergencia ellos ya han identificado dónde van a hacer sus alojamientos temporales, cuál es la población más vulnerable en su comunidad. Con los animales es muy importante lo básico, que tengan sus vacunas, que tengan su identificación, pero ellos siempre van a tener una ventaja sobre nosotros los humanos, porque ellos viven hasta son más perceptivos que nosotros. Entonces, pero como instituciones, pues las instituciones también tenemos que pensar en ese tipo de atenciones, tal cual los humanos, pues nosotros estamos pensando mucho en esas, cómo hacemos las atenciones iniciales. En Bien Dateado, te orientamos. 2 de la tarde, 34 minutos. En este Bien Dateado los orientamos y hablamos precisamente de sismos, pero quizás sobre lo más importante, cómo gestionar el riesgo que dejan estos eventos de la naturaleza, que son
impredecibles. Pues en este espacio de hoy los abordamos y sobre todo estaremos hablando sobre cómo estar listos a la hora en que suceda y que nos pueda precisamente ayudar esos protocolos y esa guía para mitigar su ferocidad. Por eso estamos listos para orientarlos en nuestro espacio. Queremos hablar directamente con nuestros televidentes, con ustedes, para que empiecen a participar en tiempo real con nuestro programa. Queremos leerlos, queremos escucharlos con cada una de sus inquietudes y sobre todo resolverlas en directo. El 312-487-0413 es la línea de WhatsApp que está disponible en este momento por si usted tiene dudas, preguntas sobre nuestro tema del día, pues los estamos asesorando. Recuerde enviarnos solo notas de voz por ese canal, ahí solo atendemos notas de voz, pero también nos puede escribir en la transmisión que estamos originando en las plataformas digitales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Así nos encuentra fácil, los estamos leyendo en los comentarios. Y desde ya estamos también escuchándolos en nuestra línea nacional, el 601-220-0707, para que nos marque desde cualquier región, municipio, departamento y ciudad de Colombia. Aquí los atendemos y los orientamos en directo. Pues justamente entramos a uno de los bloques que más nos gusta porque es el bloque de preguntas y respuestas. Aquí resolvemos en directo con los especialistas, con quienes saben sobre el tema, esas dudas que ustedes tienen frente a los sismos, los temblores y los terremotos. Por eso quiero saludar a esta hora a Sandra Mendoza. Ella es geóloga en la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros en este Bien Dateado. Creo que es fundamental la visita de ustedes hoy en este bloque de preguntas y respuestas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos Andrés, y gracias por la invitación. Pues inmediatamente comenzamos a leer a todos nuestros televidentes que comienzan además a participar en tiempo real a través de nuestras plataformas digitales y nos preguntan a través de @institucionaltv cómo ayudar a personas en shock o mucha preocupación. Sí, quizás esto es una de las reacciones más común de las personas cuando se presenta un tipo de este fenómeno natural, Sandra. Sí, bueno, inicialmente es autogestionarnos, es mantener la calma y invitar a esta persona a que también mantenga la calma, hacerle un llamado a respirar profundo y en caso tal, si la situación lo amerita, acompañarlo y asistirlo para realizar esta evacuación. Muchas personas quedan estáticas, ¿verdad? Y no saben como la manera de encontrar la ruta de evacuación. Entonces creo que el tema de la respiración es lo que aconsejas para que pueda funcionar en ese sentido. Sí, inicialmente sí. Cuando la situación lo amerita, cuando estamos viendo que el sismo está bastante grande, que de pronto nos limita el movimiento o no podemos porque estamos viendo que la situación está muy grave, es mejor acompañarlo, agacharnos y autoprotegernos e invitarlo a mantener la calma. Pero sobre todo no dejarnos contagiar de esa emoción. 2:37 de la tarde, los estamos acompañando en directo en este Bien Dateado hablando sobre cómo podemos prevenir los sismos. El 312-487-0413, la línea de WhatsApp, para que además nos deje sus preguntas. Comenzamos a escucharlas. Buenas tardes, excelente programa. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué cierto es que si los marcos de las puertas, los llamados dinteles, son muy seguros cuando se presenta un terremoto para mitigar de alguna manera el riesgo o peligro o amenaza que se le pueda presentar a las personas dentro de un inmueble? Gracias. Gracias. Sandra, mira que es también como hace parte de esos mitos que hay en el imaginario popular. Ya tú nos dirás si es verdad o mentira que estos marcos de las puertas sirven como esos espacios donde podemos incluso hacernos para que no nos afecte la vida. Bueno, eso es bastante relativo y depende mucho del diseño y de la construcción y del tiempo en el que haya sido construido. Si una estructura es sismo resistente y cumple con todas las normas de calidad, los sitios más seguros son esas zonas estructurales y esto es un llamado y una invitación para que nosotros mismos conozcamos esas estructuras donde vivimos, donde trabajamos, en donde estamos día a día. No es tan cierto que de pronto un marco nos pueda proteger en caso tal de que la construcción no nos garantice esa seguridad. Entonces no es tan cierto. Avanzamos en este Bien Dateado en directo en la pantalla de Canal Institucional, en este bloque de preguntas y respuestas, haciendo la pedagogía frente a los sismos, a los temblores que se pueden presentar en el territorio. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Felicitaciones por tan magnífico programa y los que han pasado. Dos consulticas. ¿Qué diferencia hay entre un terremoto y un sismo?
¿Y qué lugares en una casa son las más seguras para protegerse, los lugares más seguros para protegerse del sismo? Buena tarde. Perfecto, pues muchas gracias. Hablábamos también de esos lugares que uno puede encontrar en la casa. Muchas veces dicen que las mesas pueden funcionar, que el triángulo de la vida, que encontrar este tipo de elementos que nos puedan ayudar a salvar la vida. Pero dámosle una respuesta bastante acertada a nuestra televidente frente a su pregunta, Sandra. Bueno, respecto a los lugares seguros, como lo mencioné anteriormente, es buscar esas estructuras fuertes que se le llaman en sus viviendas, los muros más gruesos y la reducción de nuestro volumen. Es la posición de estar en posición fetal, con las rodillas y los brazos cubriendo nuestra cabeza, porque esto ayuda a que nosotros disminuyamos nuestra área de exposición y puede generarnos más salvedad. De pronto no podría decir en este momento qué sitios son más seguros en un hogar u otro, porque eso pues depende nuevamente del diseño y de cómo fue construida, pero sí es muy importante tener en cuenta si estamos cocinando y si estamos sintiendo un sismo, inmediatamente apagar la estufa, alejarnos de esa área, alejarnos de zonas que tengamos lámparas o donde tengamos televisores que no estén bien asegurados. Es importante porque eso nos podría generar un daño. Lo mismo con las puertas o las ventanas de vidrio, también puede que el edificio, la estructura sea resistente, eso genera una presión sobre las ventanas y podrían romperse y eso podría lastimarnos también. Entonces es más alejarnos un poco de esas áreas. Sandra, nuestra televidente también nos preguntaba cuál es la diferencia entre dos términos, temblor, terremoto, sismo. ¿Estos términos cómo se pueden catalogar en sus diferencias o es lo mismo? Sí, han sido bastante discutidos. Anteriormente el doctor Julio Fierro, director del Servicio Geológico, comentó que el término es igual. Lo único que nosotros debemos identificar es su magnitud y la intensidad, que es como nosotros lo vamos a percibir en diferentes sitios. Pero tanto como una clasificación de acuerdo a sismo, a terremoto, no se tiene. Se puede llamar sismo, se puede llamar terremoto. Perfecto, vámonos para el 312-487-0413, donde usted nos puede dejar sus preguntas por notas de voz. Los escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando uno va en servicio público, de ejemplo, un masivo, y lo llega a coger un temblor? ¿Cómo sale uno de ahí? Muy buena la pregunta, claro. Uno puede ir en su carro, puede ir a un servicio público donde incluso hay bastantes personas. ¿Cómo actuar en ese tipo de escenarios, Sandra? Sí, es una pregunta bastante importante. Primeramente, pues como ya lo hemos comentado, es mantener la calma. Si vemos que el evento está muy grande, que ya definitivamente la situación está saliéndose de control, es importante que mantengamos la calma y realicemos de manera lo más organizadamente posible, porque sabemos que estamos con miedo, sabemos que tenemos pánico y demás. Buscar sitios, si estamos conduciendo y se nos facilita eso, buscar un sitio alejado de postes, de edificios que tengan infraestructura con vidrios, cubiertas de vidrios. Evitar los puentes también es muy importante. Está en nuestra línea nacional Bernardo desde la capital colombiana. Bernardo, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto saludarlo y adelante con su pregunta. Sí, señor, muy buenas tardes. Mira, mi pregunta es la siguiente: ¿Por qué las entidades nacionales, distritales, municipales no preparan a las comunidades como primeros respondientes? Si en un evento grande la Cruz Roja, el IDIGER y todas las correspondientes no tienen el equipo humano para atender esta emergencia, entonces preparemos las comunidades por intermedio de las juntas de acción comunal. Perfecto, Bernardo, muchas gracias por su opinión, gracias por su aporte. Pues trasladémosle la pregunta a Sandra. Él básicamente nos habla sobre estos protocolos que las entidades pueden empezar pues, a generar a través de las juntas de acción comunal, incluso él lo propone. Sí, casualmente en el marco de la ley 1523 se establece que la gestión de riesgos es un proceso comunitario y eso es lo que estamos buscando
para llegar a todas estas comunidades a través de estas acciones de planificación. Están dentro de la ley establecidas desde diferentes órdenes, pues, iniciando desde los tomadores de decisiones, que son los alcaldes, gobernadores, y desde el orden nacional a través de la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, pero eso no quiere decir que se esté excluyendo a la comunidad. Al contrario, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres tiene unos programas de comunicación del riesgo en donde se invita y se promueve a la comunidad a la formulación de planes familiares y planes comunitarios de respuesta a emergencias, en donde aquí quedan plasmados todas esas hojas, esa hoja de ruta y ese actuar desde lo individual hasta lo comunitario para poder trabajar, y lo podemos encontrar también en nuestra página web www.gestiondelriesgo.gov.co, en donde vamos a encontrar también unos lineamientos y unas instrucciones para la generación de estos planes familiares y comunitarios, en donde los presidentes de las juntas de acción comunal también pueden participar, y asimismo también desde nuestras familias, desde nuestro vínculo, o sea, núcleo social que es la familia. Avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional, el 601-220-0707. Es una línea nacional donde usted se puede comunicar con este espacio, pero también nos puede dejar sus preguntas e inquietudes en nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde continuamos resolviéndolas en directo con Sandra Mendoza. Buenas tardes. Es tan amable. Es cierto que los baños no generan mayor protección. Los baños, esos lugares de casa que hemos venido hablando también a lo largo del programa, ¿puede generarnos protección o no, Sandra? Es una pregunta bastante relativa. Sí. Hemos encontrado por experiencias de personas que han trabajado en búsqueda y rescate, se han encontrado muchas personas atrapadas lastimosamente sin vida. También se han encontrado personas que han logrado salvar sus vidas en los baños. Esto nuevamente depende de cómo esté diseñada nuestra vivienda o nuestro sitio de trabajo en donde nos encontremos. 2:47 de la tarde, estamos acompañándolos en directo hoy en este lunes de Bien Dateado, precisamente hablando sobre cómo podemos prevenir los sismos, los temblores, los terremotos en el territorio nacional. Nos vamos para nuestra línea, ahí se encuentra a esta hora Ana Lucía, ella está en Cartagena. Ana Lucía, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarte. Cuéntanos cuál es tu pregunta. Pregunta es, ¿cuál es la realidad de las ciudades costeras en cuanto a los terremotos y los sismos, por favor? Perfecto, Ana Lucía, importante y clave su pregunta. ¿Cuál es finalmente esa realidad que tienen en este momento las ciudades costeras frente a este tipo de fenómenos naturales, Sandra? Bueno, las costas en Colombia tienen una exposición adicional a un fenómeno que es denominado tsunami. Cuando un sismo es de mucha magnitud y genera una componente en su física y en su desarrollo, genera una componente vertical, puede generarnos un tsunami. Y eso sería un evento pues muy fuerte de acuerdo a la proximidad o lejanía en donde podamos estar. Entonces, esas medidas de precaución para las ciudades costeras, cuando los sismos son bastante fuertes, quiere decir que cuando de pronto nosotros sintamos un sismo que no podamos mantenernos en movimiento, si estamos en costa, lo más importante es evacuar inmediatamente hacia las zonas más altas, ya sean segundos, terceros pisos o donde la alcaldía municipal haya establecido los puntos de menor exposición frente a este fenómeno. Avanzamos, 2:48 de la tarde, usted está en sintonía de la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado, haciendo la pedagogía frente a la ruta, a ese protocolo que debemos activar en caso de sismos, temblores o terremotos. Vamos para el 312-487-0413, continuamos resolviendo sus interrogantes en directo. Habla Edgar Vergara, de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. La pregunta mía es si es bueno uno, en un momento de un sismo, meterse a un ascensor, o qué haría uno si ya está dentro de él. Muchas gracias. Muy bueno. Pues Edgar, muchas gracias, allá en el departamento de Antioquia. ¿Es recomendable finalmente este tipo de lugares? No, realmente no. Lastimosamente, como nos plantea en la pregunta, si estamos dentro de él, lo más importante es mantener la calma y buscar la manera de que
de poder salir si es posible. De lo contrario es recurrir a nuestra posición de menor área, cubriéndonos nuevamente. Soy reiterativa con esto porque es bastante importante. Es una posición que nos va a generar menor exposición, y en caso tal de que nosotros querramos evacuar o necesitemos evacuar, no lo hagamos por el ascensor, porque el ascensor puede generar un momento de inestabilidad. Los sistemas eléctricos en términos de sismos son de los primeros servicios que fallan. Más sin embargo, hay una zona que es muy, muy importante al lado de las puertas del ascensor. Esos sitios que tenemos al lado son sitios que están reforzados en las estructuras para poder soportar este mecanismo. Entonces, esa es una zona en donde nosotros nos podemos agachar y cubrir nuestra cabeza y esperar a que el sismo pase para poder proceder a una evacuación en caso de ser necesario. Es nuestro bloque de preguntas y respuestas donde hablamos directamente con ustedes, nuestros televidentes. Por eso nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Luz Marina, precisamente en Quindío. Luz Marina, bienvenida a Bien Dateado. Cuéntanos cuál es su pregunta. Gracias. Habla con Luz Marina Valencia de aquí de Calarcá, Quindío. Qué bueno. Si en este momento fuéramos en la calle y empieza a temblar duro, ¿qué debemos de hacer en estos momentos? ¿Meternos a un almacén o empiezan a caerse en esas cuerdas? ¿Qué debemos hacer? Perfecto, Luz Marina. Clave también tu pregunta a esta hora. Si uno finalmente va por la calle caminando, ¿qué es lo recomendable hacer en esos casos? Es buscar el sitio de menor exposición. Sí. Quiere decir, vamos a mirar que no encontremos postes, puede ser un parque, una cancha o de pronto una calle más abierta donde los vehículos no estén transitando. Siempre buscar los lugares de menor exposición. Pues es Sandra Mendoza, ella es geóloga en la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aquí en nuestro país. Pues Sandra, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a entender más sobre estos fenómenos naturales. A ustedes muchas gracias. Nuevamente recordarles que es muy importante mantenernos informados por los medios oficiales del Servicio Geológico Colombiano, de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. Nuestra red social en Twitter es @UNGRD. Ahí podrán encontrar mucha información en términos de medidas de preparación y gestión del riesgo de desastres. Pero también es importante saber sobre esos elementos que debemos tener listos en casa, en los hogares, en las fincas, para afrontar este tipo de fenómenos. Por eso nuestra compañera María Camila Carrascal nos tiene más información con el servicio. En Bien Dateado, te orientamos. ¿Y qué tipo de elementos debemos tener listos en la práctica para sortear un terremoto, un sismo o un simple movimiento de tierra? ¿Qué herramientas pueden ayudarnos a supervivir? ¿Cómo facilitamos la atención de ancianos, de animales de compañía? ¿Cómo ponemos de nuestro lado aquellos dispositivos, aquellos medios tecnológicos para atender este tipo de emergencias? Esto y más lo vamos a resolver aquí en nuestro servicio. A esta hora nos acompaña Engels Cortés. Él es psicólogo, magíster en neuropsicología, consultor y ejecutor de proyectos y de formación de temas de gestión de riesgos, de desastres, y nos acompaña aquí en Bien Dateado. Hola Engels, gracias por este espacio. Un placer. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos esta conversación hablando un poco acerca del kit de emergencia? ¿Qué elementos debe tener y dónde ubicarlo en nuestro hogar? Así es, toda familia debe tener un kit de evacuación. Debe tener todas las condiciones necesarias para poder salir de manera segura, llevando lo que necesita para subsistir durante al menos una semana. Entonces, es una maleta que debe contener agua, debe contener alimentos no perecederos, los medicamentos que estén consumiendo los miembros de la familia, agua y alimentos también para las mascotas, que son miembros importantes de la familia, y para no tener que regresar por ellos, copias de los documentos importantes, seguros, identidad, etcétera. Lo que necesiten sacar, que tampoco sea muy estorboso, que tampoco sea grande, muy pesado, y que quede en un punto de fácil acceso para que en la vía de evacuación estén saliendo. Otro concepto que va un poco más avanzado es pensar en una red de kits de evacuación, es decir, ponerme de acuerdo con 5 familias distintas, de mi familia, de amigos, de compañeros de trabajo, y donde todos tengamos un kit de evacuación y trabajamos en red. Es decir, si yo no puedo sacar el mío, si pierdo el mío, ok, confío en el suyo, o viceversa.
de manera que si se pierden uno o dos de los kits, los otros quedan para cubrir a las demás familias. Interesante esa información. Y Engels, ¿cómo podemos preservar la vida de los ancianos y de nuestros animales de compañía, entendiendo la complejidad y lo rápido que pueden ocurrir estos desastres naturales? Hablemos primero de las personas mayores o de las personas que tengan alguna dificultad de movilidad, en silla de ruedas, en muletas, etcétera. Estas personas ojalá estén ubicadas regularmente en su día a día en lugares de fácil evacuación. Es decir, no los voy a poner en el tercer piso para hacerlos bajar en una situación como estas, todas estas escaleras. En lo posible, ubicar a estas personas en lugares de fácil evacuación y que queden en la ruta de evacuación general del resto de la familia. Y asignar responsabilidades. En caso de evacuación, usted saca al niño, usted saca al niño y usted saca al niño. ¿Por qué varios? Porque yo no sé quiénes van a estar en el momento de la crisis. Entonces todos tienen la misión que en el movimiento de salida van por la persona que tiene dificultades de movilidad y la sacan. Pero eso se perfecciona en los simulacros de evacuación, hay que practicarlos. Y no necesito que el Estado me diga, en tal fecha, en octubre, usted tiene un simulacro. Claro, eso hay que hacerlo, pero yo necesito practicar con mi familia. Venga, ¿cómo nos funciona esto? Venga, ¿cuánto tiempo nos cuesta salir hasta allá? Venga, ¿qué peligros tengo en la ruta de evacuación? Por ejemplo, mi ruta de evacuación está rodeada de vidrios, materas, armarios, archivos, bibliotecas, estanterías, cuadros, vitrinas, que me pueden caer encima mientras estoy evacuando. Uy, no es segura, necesito asegurarla. Ese Cristo tan lindo que trajimos del sur, muy bonito, que es pesadísimo, que tenemos en la cabecera de la cama, y después, ¿de qué murió? No, de un cristazo que me cayó cuando yo estaba durmiendo en la cama. No, hay que asegurar el lugar donde vivo para que nada me caiga encima y hay que asegurar la ruta para que nada me caiga encima. En cuanto a las mascotas, que también son importantes, hay que acostumbrarlas, hay que evacuar con ellas, que participen en el simulacro de evacuación. Como les decía en el kit, es importante que tengamos ahí también su comida, su agua, sus medicamentos si los están consumiendo, pero en el caso de la emergencia no necesito devolverme a buscar la mascota, porque si me devuelvo nos morimos la mascota y yo. Es mejor que yo salga y después, si la mascota no salió conmigo, no está entrenada para salir conmigo en el momento de la evacuación, después, mientras yo esté vivo, puedo hacer lo posible para rescatarla más adelante. Engels, interesante información. Y ya para ir cerrando este bloque de servicio, cuéntanos aquellos mitos que existen alrededor de los terremotos. Si realmente los animales pueden percibir esas ondas y avisarnos que va a ocurrir un desastre natural, y qué elementos tecnológicos nos sirven o si definitivamente podemos detectarlos a través de nuestro celular. Sí hay muchas evidencias de que los animales tienen ciertas capacidades de percibir las ondas o ciertos olores u otras señales. El problema es que no se ha logrado replicar científicamente hablando. Es decir, sí hay evidencia luego que es, sí, yo me di cuenta que mi perro estaba nervioso, yo sí me di cuenta que las vacas estaban inquietas, yo sí me di cuenta que los pájaros empezaron a volar. Y seguramente sí tienen acceso a información que nosotros no percibimos, pero no lo hemos logrado replicar de manera científica para que no nos pase que si el animal torció la oreja, entonces salimos todos corriendo. No, desafortunadamente todavía no se ha logrado. En comunidades rurales, donde las personas tienen un conocimiento mucho más cercano, mucho más íntimo de los animales, quizá es un poco más confiable. Pero para ciudades grandes como las nuestras, desafortunadamente todavía no aplica como un método convencionalmente aceptado de evacuación, de alerta para evacuación. Engels, muchísimas gracias por su valiosa información y bienvenido siempre a nuestro espacio en Bien Dateado. Muchas gracias. Y aquí en Bien Dateado conectamos con sus inquietudes. Aquí los sacamos de dudas en vivo. Escríbanos al correo biendateadotv@gmail.com para conocer sus interrogantes. Estamos listos para abordarlos en este espacio. Y llegaron nuestros clasificados, oferta de estudio y trabajo de su interés, porque estamos a su servicio. En Bien Dateado replicamos ofertas laborales y de formación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Quibdó, Chocó, está dirigida a una persona con conocimientos de nutrición y dietética. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de una persona para ocupar el cargo de nutricionista. La persona elegida debe desarrollar, administrar y supervisar evaluaciones, planes y programas en el ámbito de la nutrición y preparación de alimentos. Para esta vacante hay un salario asignado entre 3.500.000 a 4 millones de pesos.
Conoce más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número de solicitud 343-7337. La Universidad de Salamanca en España está ofertando 10 becas del 100% del costo de la matrícula. Los interesados pueden escoger programas de maestría en áreas como arte y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias jurídicas y sociales, ingeniería y arquitectura. Entre los estímulos también se otorgará a los beneficiarios un seguro médico para cubrir gastos por enfermedad y accidentes. Aplique antes del 3 de abril y consulte más información en la página web web.icetex.gov.co/es/becas/becas para estudios en el exterior/becas vigentes. En la capital del Baupés, en Mitú, se busca una persona con experiencia en la atención de emergencias y desastres. La Agencia Pública de Empleo del SENA busca un analista de gestión del riesgo de desastres para realizar actividades del conocimiento sobre prevención, creación de programas y proyectos para la atención de desastres y peligros. El perfil elegido contará con un contrato de prestación de servicios y un salario integral entre 4.500.000 a 5.500.000 pesos. Aplica ahora en el sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 343-5359. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Carlos, televidentes, no bajemos la guardia, hay que estar prevenidos. Nosotros, Camila, televidentes, nos vemos el jueves para hablar sobre personas desaparecidas. Las citas a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. Nos vemos, chao, feliz tarde. Hasta pronto.